En lo que nos queda de tiempo, lo que es la hepatitis. Entonces vamos a ver que la hepatitis está dada por muchas enfermedades, no nada más por los que vamos a ver, pero son los más importantes. No son los únicos, pero son los más importantes. En lo de Torch, usted nos había dicho que la H era de... No, de hepatitis. Pero Pero también se puede buscar la otra. es que no me acuerdo si genética era otra, no sé, era especie de hepatitis. ¿No? Sí, pero además después de que es Torch, hay una que es O, que es otro. Incluye todo lo que está. Y actualmente ya no se llama Torch solamente. Se llama Torch y Lieberman. Son todas las enfermedades que se investigan y HIV. Y la otra y la que manda como dijeron. Bueno, vamos a hablar de la hepatitis. La hepatitis puede estar dada por 5 virus totalmente diferentes uno del otro. La hepatitis A, que dijimos que hay 5, la hepatitis A está dada por el coronavirus. La hepatitis B por el plasmavirus, la hepatitis C por el flavivirus, la hepatitis D por la partícula delta y la hepatitis E por el calicivirus. Y dijimos que el parvovirus pertenece a los calicivirus. Por eso se separa. Calcivirus. El parvovirus. Y entonces, en 1967, por primera vez, se encuentra un paciente, hay muchos pacientes con hepatitis, pero en 1967, por primera vez, se diagnostica hepatitis A en un paciente que tiene este nombre. ¿Sí? Y 6 años después, a través del microscopio electrónico, se identifica al virus. A partir de que tenemos un microscopio electrónico, hemos podido descubrir una gran cantidad de virus que antes no podíamos descubrir. Tiene un genoma de RNA de una sola cadena y pertenece a los enterovirus, que a su vez pertenece a una familia que son los picornavirus. Los picornavirus. ¿Sí? Entonces, y el serotipo de los picornavirus que nos da la hepatitis A es el serotipo número 72. Tiene una cápsula icosaédrica de 20 nanómetros, es el más pequeño de todos los virus. O sea, Y se inactiva fácilmente. los calcivirus es una familia Es una familia. y bicoronavirus es otra familia. No, sí son diferentes familias, pero todos pueden pertenecer a una gran familia, ¿sí? Entonces lo hacemos. Se inactiva, o sea, destruye el virus muy fácilmente con hervir el agua de 80 a 100 grados centígrados durante un minuto. Si lo pongo a 60 grados centígrados, va a tardar una hora. Si lo pongo al paciente al sol o la materia que cae del paciente del sol, se va a destruir con los grados superiores. Salud. O a través de formolocloro, es muy fácil de destruir esto. Igual que el virus de la hepatitis E, son muy fáciles de destruir. ¿Cuál es la contaminación de la hepatitis A? Ano, mano, boca. ¿Sí? Entonces, si soy preparador de alimentos y fui al baño y me limpié, pero no me lavé las manos, hasta hice masita, porque me no me voy a preparar. Y entonces, ¿qué pasa? Que a través de la boca entra a nuestra faringe el virus y se instala en la faringe y es la primera replicación. Y se va a ir a la sangre, va a tomar dos caminos. Uno, se va por la sangre y nos da la primera viremia, o dos, se va por el tubo digestivo y se instala en el intestino delgado. Ahí se vuelve a reproducir en forma muy importante en las células epiteliales y de ahí pasa a la circulación y nos da primero la segunda replicación y después la segunda viremia. ¿Sí? De ahí se va al órgano blanco, que es el hígado, predominantemente a los hepatocitos, las células de Hoover, donde se multiplican nuevamente, pero de ahí ya se queda, de ahí ya no se disemina. Y entonces pasa a través de la bilirrubina directa
hacia el conducto de Oddi, o digo, el esfínter de Oddi, y de ahí al intestino. Y la única, el hepatitis A, lo único que contamina para transmitir la enfermedad es la materia fecal de las personas. O sea, me voy a contaminar con la materia fecal y me voy a contaminar con mis manos contaminadas por esa materia. O sea, esa idea de que tiene hepatitis y que ahí ven los platos y que todos los días tiren los platos o los rompan, los quemen y los cubiertos y todo, eso es algo bueno. ¿Sí? ¿Qué hago con el paciente que tiene esto? Primero que se lave las manos, ¿no? Y segundo, que cuando vaya al baño, al recipiente del excusado, le pongo una pastilla de cloro. Y cada vez que le cale, el cloro va a destruir al virus. Y se acabó el proceso. ¿Sí? Hepatitis B, antiguamente mejor conocida como hepatitis por su homólogo. Igual que la hepatitis C también se le llamaba por su homólogo. Tiene un virión de 42 nanómetros que se llama partícula DANE. El virión, el genoma, se llama partícula DANE. Y la partícula DANE está compuesta por discos y tubos. Y se le conoce así como partícula DANE. Porque es importante por los estudios que vamos a hacer. Antígeno C o core, ¿sí? Que es un antígeno también muy importante. Virión con antígeno E, que va a tener, igual que la partícula DANE, va a tener un antígeno que se llama E, y el antígeno de superficie, que es de toda la cubierta, va a tener un antígeno de superficie que antiguamente se llamaba antígeno Australia. ¿Y por qué se llamaba antígeno Australia? Porque la primera vez que se estudió la hepatitis B se encontró en aborígenes australianos. Y por eso se llamó antígeno Australia, y en algunos artículos pueden encontrarlo como antígeno Australia, pero actualmente se le da el nombre de antígeno S de superficie. ¿Sí? Y entonces voy a encontrar que en los aborígenes voy a encontrar este antígeno que vemos. Entonces la cubierta va a tener un antígeno de superficie que es el S. ¿Sí? El antígeno de la superficie se abrevia S. Y cuando yo tome un estudio de laboratorio me tienen que reportar que tiene un antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Sí? Eso es. La película interna que se llama core, cuando yo le pida al laboratorio que me la reporte, me va a reportar antígeno core de la hepatitis B. ¿Por qué es interesante saber si es hepatitis B o hepatitis D, que también puede tener? Bueno, muy simple. Porque la hepatitis B es el único virión que al entrar a la célula, al núcleo de la célula, se va a hacer en forma circular y va a formar su DNA polimerasa para que se pueda reproducir el genoma. Si no existe DNA polimerasa, no se puede reproducir el genoma de la hepatitis. ¿No puede repetir cómo se distingue? El B es el único que no. Ahí vamos así. Entonces, el antígeno soluble que dijimos que era un antígeno E, que también se le conoce soluble y que pertenece al genoma del virus, me lo van a reportar como antígeno E de la hepatitis B. ¿Sí? Entonces tengo 3 antígenos que me pueden reportar cuando yo mando a hacer un estudio. El de superficie, el core y el E de soluble. Y entonces, ¿qué características tiene este virus? Que resiste en 100 grados centígrados durante 1 minuto más. O sea, no lo destruimos tan fácilmente. Si yo hiervo algo a 60 grados centígrados, me va a durar 10 horas. Si yo lo pongo a 25 grados centígrados, me va a durar una semana. Y si yo lo pongo a menos 20 grados centígrados, va a durar 5 años o más. Se han descubierto actualmente que después de descongelar a componentes que portaban ese virus, después de 10 años, 15 años, se ha encontrado que sigue siendo viable. ¿Sí? Por eso es muy importante.
Resiste el hipoclorito de sodio, resiste el fenol, resiste los rayos ultravioleta, resiste la ebullición de suelos porque los suelos se ebullen a 40 grados centígrados. ¿Sí? Y para poder destruir a este virus lo tengo que meter a esterilización en autoclave a 121 grados durante el tiempo que es necesario, y además con las presiones que maneja el autoclave, con las atmósferas de presión que maneja el autoclave. Doctor, ¿la hepatitis B se cura? ¿Eh? ¿La hepatitis B se cura? Sí, solo. ¿Y la A también? ¿O bueno, bueno? Siempre y cuando no se complique. Pero se curan, la mayoría de los casos se curan. Hepatitis B también se replica, hay replicación del virus de hepatitis B a través de la adherencia de la célula. Se adhiere a la célula, pierde su cubierta, suelta el DNA, se va al núcleo y en el núcleo obliga a la célula a sintetizar el DNA polimerasa para que empiece a reproducirse. Hay centros de salida por quemación a través del aparato de Golgi, hace que se salgan los DNA y se van envolviendo estos virus, pero pueden seguir los caminos de ese DNA. Uno, que se vuelva y salga de la célula, o la otra, que se regrese al núcleo para seguirse reproduciendo. Son las dos formas. Y aquí tenemos un virus de la hepatitis B con su DNA polimerasa, con su DNA, lo tenemos aquí enrollado, con su cubierta perfectamente integrada. Aquí otra vez lo vemos. Otra vez con su DNA polimerasa. Y cambiamos a la hepatitis C. La hepatitis C es ARN de 80 nanómetros con una envoltura lípica, está envuelto con lípidos, ¿sí? Y esta enfermedad, como no se sabía qué tipo de virus nos estaba dando el problema, que no era A ni era B, entonces hace algún tiempo le llamaban hepatitis no A no B. ¿Sí? Como no era A ni era B, entonces decían, este tiene una hepatitis no A no B. O sea, no sé qué tenga, pero no es no A, no es sangre. Hepatitis C es este virus que tenemos aquí con un RNA, con su envoltura, con su cápside y su envoltura de lípidos. Y se transmite tanto la hepatitis B como la hepatitis C a través de las relaciones sexuales predominantes. Aunque hay otras formas de transmitirse. Virus D, virus defectuoso, partícula delta. Virión de 35 nanómetros con genoma de ARN. Y algo muy importante, la partícula interna del antígeno delta de la partícula delta es el genoma de este virus. Pero este genoma está desnudo, completamente desnudo. Necesita algo para repararse. Y entonces le pide al hepatnavirus que lo ayude y le da al hepatnavirus la cubierta que necesita. Y entonces, al darle la cubierta que necesita, le va a pasar también el antígeno de superficie. Y entonces, si el laboratorio me reporta que el paciente tiene un antígeno de superficie de hepatitis B y un antígeno core de la hepatitis, ¿qué hepatitis tiene? La B, ¿no? Porque la core era... Si tiene un antígeno de superficie de la hepatitis B y el antígeno core en su genoma, ¿qué hepatitis tiene? La B. Si me dice que tiene un antígeno de superficie en su envoltura y tiene una partícula delta con el antígeno delta, ¿qué hepatitis tiene? Eso es lo importante que nosotros tenemos que saber para no confundirnos y decir, tiene un antígeno de superficie, es B. Pero nunca me di cuenta que tenía un antígeno de la partícula delta. Entonces estoy pensando en una enfermedad y es otra vez. Por eso es lo importante de estos antígenos que les solicito. Virión
de la hepatitis C de 32 a 34 nanómetros con ARN, su transmisión también es fecal oral, ano mano boca, y es similar a la hepatitis A, no tiene mayor diferencia. Epidemiología, hepatitis A y hepatitis E, su transmisión es agua, alimentos y portadores a través de ano mano boca. Hepatitis B, C y D se va a contaminar con fluidos orgánicos, con material contaminado con sangre, material insoportante. Por eso es muy peligroso. La enfermedad más contagiosa que existe, conocida en nuestra actualidad, es la hepatitis B. Y cuando voy a que me tatúen, puede ser que me transmitan esta enfermedad. Y con cepillos dentales, si yo me cepillé los dientes, ¿te prestan los cepillos? O con toallas sanitarias, ay, mira, tiene una gotita, te lo presto. No. Eso no pasa, Claro que sí. Así como se cambian las playeras, también. Te prestas esta casi no la manché. Secreciones genitales, saliva, leche materna. Se cree que los mosquitos pueden transmitir la enfermedad, pero no. Instrumental médico, que es un factor impresionantemente factible de transmitir la enfermedad. Instrumentación en general en los pacientes, ponerles ondas, ponerles pulso CAT, hacerles punciones lumbares, hacer cualquier procedimiento que yo le haga a mi paciente, le puedo transmitir la enfermedad. Y la cantidad de sangre que necesito para transmitir esta enfermedad es 0.0004 mililitros. Por eso es tan contaminante o tan infectante esta enfermedad. Doctor, La B, la C y la D. ¿y todo el tiempo, o sea, por ejemplo, si como cuánto dura la hepatitis? ¿En tiempo? Ajá. Aguanta. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mi virus le gusta chuparse al hígado. Y entonces, ¿cuál es la patogenia y la anatomía patológica? Ya dijimos que de la segunda viremia se hace la diseminación en el hígado, se reproducen los hepatocitos y las células de Kupffer, donde toma el control celular, ocasiona un proceso inflamatorio, por eso crece el hígado y duele. Hay destrucción celular con degeneración vacuolar, todas las células se van destruyendo, hay necrosis de las células, hay ruptura de la lámina propia, hay un infiltrado nuclear, los hepatocitos se colapsan por la destrucción que tienen, hay cuerpos acidófilos que son provocados por los hepatocitos colapsados y su destrucción, hay células de Kupffer que aumentan de tamaño y de número, hay autólisis y reacción leucocitaria secundaria tolerante. Esto puede pasar dos caminos en un paciente que tiene hepatitis. El más común es que dure semanas, después empiece con la recuperación, la regeneración de los hepatocitos, hiperplasia regenerativa y la curación del paciente. Pero puede ser que siga el otro camino. Necrosis fulminante, hepatitis fulminante. Que el hígado no se recupere, se destruya completo y se muerto. En la hepatitis B, C y D, sobre todo en la B, podemos seguir 4 caminos diferentes. 5 caminos diferentes. El más común y más frecuente es que nos dé el estadio 0, que el paciente no tiene fibrosis, evoluciona y se cura. Es el más frecuente, pero puede seguir el evento de los siguientes estadios para llevarlo hasta la muerte. Estadio 1, fibrosis leve, se puede quedar ahí o puede avanzar al estadio 2, que es fibrosis moderada. Se puede quedar ahí o puede seguir hasta el estadio 3, que es fibrosis intensa, y de la fibrosis intensa ya es cirrosis. Y de la cirrosis se va a ir hacia la hipertensión portal, a los sangrados a través de la ruptura de los vasos sanguíneos que están hipertensos y pueden morir en un sangrado masivo, o irse al estadio más grave, carcinoma hepatocelular. Y entonces, ¿cuál es el periodo de incubación de cada una de ellas? De 15 a 35 días la A,
de 30 a 180 la B, de 15 a 180 la C, de 15 a 60 la D y de 15 a 50 la E. Son los periodos de incubación o el tiempo de incubación que va a tener el virus antes de darnos la enfermedad. Cuando estamos enfermos, vamos a tener tres fases de la enfermedad. La preitérica, antes de que me ponga amarillo. La entérica, donde ya estoy amarillo y que hasta la sirvienta de mi casa es capaz de diagnosticar la enfermedad, me va a ver que está amarillo. Y la convalescencia o positérica, cuando me estoy recuperando. Fase preitérica, va a tener fiebre, decaimiento, fatiga, náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia desproporcionada, que tiene muy poquita hambre, a pesar, más bien no tiene hambre, a pesar de estar muy poco enfermo. Se ve como si tuviera un cuadro catalán o muy corriente, y dice, bueno, ¿por qué no tiene nada de hambre? Porque está evolucionando. Y dolor de cabeza. ¿Qué más va a tener? Artralgias, diarrea, constipación, coluria, colia y aversión al hábito de fumar. Ya personas que empiezan a tener hepatitis durante la etapa preentérica, cuando fumaba mucho, a ese momento ya no le da ganas de fumar. Y nada por el hecho que le pregunto uno, ¿usted fuma? Sí, pero como que ahorita me da mucho asco el cigarro. Aguas, porque lo más seguro es que tenga la evolución natural de una hermana. Me voy a traer el dolor articular. Acolia y coluria. Voy a empezar con la coluria. ¿Qué es la coluria? Cuando el hígado empieza a lesionarse, sigue de todo modo produciendo bilirrubina directa. Y el camino natural o la ruta natural de la bilirrubina directa es que se vaya al colédomo, al cístico, al esfínter de Oddi y que caiga en el intestino delgado o gluteno, ¿sí? A la parte. Como esto está inflamado y también se inflama el colédomo y el cístico, no pasa por obstrucción de inflamación. La bilirrubina tiene que seguir un camino a fuerza. Y si no se va por la ruta natural, va a ser absorbida por la sangre, por el sistema porta va a ser absorbida y se va a regar por todo el cuerpo. Y por eso nos ponemos amarillos. Y si me toman un estudio, va a tener elevación de la bilirrubina directa, no de la indirecta. Y entonces, como estoy amarillo, tiene que eliminarse la bilirrubina por algún lado. Y el lugar por donde se elimina es por la orina. Y si la elimino por la orina, ¿de qué color va a estar la orina? Muy amarilla. Muy amarilla, que va a parecer refresco de manzana. Así de ese color amarillo. Y si es tan intenso el color, puede ser un color de la orina tan oscuro que parece que estoy eliminando refresco de cola. Puede ser desde el refresco de manzana hasta el refresco de cola. Con esa variabilidad. Y la colia se entiende muy fácilmente porque si está inflamado el colédomo y el cístico y no pasa, y además se está quedando toda la bilirrubina directa en los hepatocitos porque no se puede drenar, porque todo está inflamado, ¿de qué color va a ser la materia fecal? ¿Blanca o grisácea? ¿Ya entendimos la enfermedad? Bueno, fase entérica, pues ya no tiene chiste, la persona está amarilla de todo el cuerpo. ¿Qué otras cosas va a tener? Prurito, porque la bilirrubina le da mucha comezón en la piel, bradicardia, hipotensión arterial, insomnio, excitación nerviosa y se intensifica la colia, la coluria y el dolor del hígado. Cuando nosotros exploramos hígado, por el amor de Dios, no vayan a hacer, ¿te duele? Pues sí, a cualquiera nos duele si nos damos un puñetazo en el hígado, ¿no? ¿Les han dado un puñetazo en el hígado? No, Yo sí, hasta desmayar, ¿no? Entonces, por favor, si tiene dolor del hígado, no le vayan a golpear la región hepática porque se puede llevar un sustote. ¿Cómo voy a explorar la región hepática? Con mi dedo apretándole entre los arcos costales. Así, nada más apretándole.
Y con el hecho que la apriete, le va a doler. Si yo no me aprieto ahorita, pues a mí no me duele. ¿Sí? Pero si tengo inflamado el hígado y a la hora que me apriete, pues me va a doler. ¿Sí? Entonces es muy importante. Igual como el violano, es el dolor de la inflamación de la cápsula que envuelve a los riñones, y que a la hora de que me pegan en los riñones me duele. Normalmente no me debe de doler, ¿sí? Pero si me pegan y tengo mucho dolor, voy a quitar la madre. Entonces, ¿cómo se explora estos? Tocando, no golpeando. Y el violano, pongo mi mano exploradora por abajo donde está el riñón, y por arriba, y en ambos lados lo aprieto. Aquí, para acá. Lo aprieto y le duele y se acabó mi problema. ¿Para qué hago? Le digo, ¿te duele? Vamos a ver. Hermanos, tenemos hepatitis. Entonces, la hipotecnia va a tener la comunidad dolorosa, va a tener Es que mi camello se duerme conmigo. fase positérica, la recuperación rápida y progresiva de todos los síntomas que tenía el paciente. Va desapareciendo lentamente lo amarillo, va recuperándose, va teniendo mejor apetito, va estando mejor el paciente hasta que llega a recuperarse totalmente. El 1% de las personas que tienen hepatitis o hepatitis fulminante. Y la que más hepatitis fulminante da es la hepatitis A. Esa es la complicación más fuerte. Portador asintomático, que la persona no se curó y quedó con una hepatitis persistente. Y entonces va a ser portador asintomático, no va a tener ningún síntoma, pero va a seguir contaminando a los demás que estén a su alrededor. Y entonces, ¿cuáles son las complicaciones? La colangiolítica, donde no va a haber recuperación y va a ir hasta la cirrosis. La fulminante, donde va a progresar rápidamente a la necrosis del hígado y se va a morir entre 2 a 12 semanas. Y la crónica, donde va a ser persistente su enfermedad y lo va a llevar a la cirrosis, a la hipertensión portal y al carcinoma de hepatosis. ¿Sí? Ese sería el mayor problema. Y entonces, al hacer una necropsia del paciente, vamos a encontrar que tiene un hígado cirrótico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Todas estas enfermedades, de Weill, amibiasis biógeno o amibiano, y cirrosis hepática de otra etiología, mononucleosis infecciosa, hepatitis crónica de otras etiologías, enfermedades hemolíticas, litiasis del colédoco o temporal del esfínter de Oddi y carcinoma hepatocelular o carcinoma del páncreas. Mejorar el carcinoma del páncreas al no permitir que la cabeza del páncreas, al no permitir que se drene la bilirrubina, el paciente se como los síntomas iniciales. Y algo muy importante, si yo le voy a tomar estudios de laboratorio a mi paciente, estudios generales, no de antígenos, estudios generales, para ver qué tan importante es su hepatitis, le voy a tomar una biometría hemática. Pero ¿para qué me sirve la biometría hemática? Para ver la leucocitosis solamente. Le voy a tomar unos tiempos de coagulación. ¿Y qué tipo de coagulación me interesa mucho? El tiempo de protrombina. Porque el tiempo de protrombina se hace con la vitamina K que produce el hígado. Y si el hígado no está produciendo vitamina K, el tiempo de protrombina se alarga, y al alargarse empezamos a sangrar. ¿Por qué es interesante esto? Si yo le tomo pruebas de función hepática, le voy a tomar bilirrubina para ver qué bilirrubina está elevada, y habitualmente las hepatitis va a decir que tiene la bilirrubina directa elevada. ¿Sí?
¿Para qué le toman TG11, TP y DHL? Porque va a estar elevada. Y aquí es lo interesante de esto. Si yo le tomo a mi paciente que tiene hepatitis, transaminasa oxalacética y transaminasa glutamico-pirúvica y están muy elevadas, que normalmente deben estar de 20 a 40 unidades, y que en una hepatitis pueden estar hasta por arriba de 1000 a 2000, quiere decir que mi hígado está respondiendo al evento infeccioso. Y entonces tengo que estar tranquilo, teniendo al paciente en reposo para que empiece a recuperarse. De 1000. Puede estar elevado, pero no puede, pero tiene que estar bastante elevado. Aguas, porque si mi paciente tiene tiempo de protrombina alargado, porque no coagula, transaminasas normales o ligeramente elevadas, le tengo que tomar otro estudio, y ese otro estudio se llama amonio. Y si el amonio está elevado, ese paciente va a irse hacia la necrosis hepática, va a tener una hepatitis fulminante y se va a morir. Ese es en los estudios claves para saber qué tan graves. Niños, dejen de estar platicando o sabes a platicar afuera. Esos son los estudios clave para saber cómo es el pronóstico de mi paciente. El pronóstico de mi paciente es TP alargado, transaminasas casi normales o ligeramente elevadas, y amonio elevado es igual a hepatitis. No tiene tratamiento. Desgraciadamente. Eso no importa. Desgraciadamente. Y bueno, por eso dice este dicho: si los estudios de laboratorio se encuentran dentro de lo normal o muy poco elevados, así como alteraciones bioquímicas con alargamiento de los tiempos de coagulación, con sangrado del paciente, con amonio elevado y con las transaminasas también ligeramente elevadas, hay que pensar en una hepatitis. Y entonces, si tiene una hepatitis fulminante, va a tener que llamar al R5. Entonces, al sacerdote para darle. ¿Qué marcadores le voy a pedir a mi paciente para poder saber qué hepatitis tiene? Es extremadamente simple. Les tienen que reportar si es el marcador para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis C, para hepatitis D y para hepatitis C. Se acabó. No hay vuelta de hoja. Y la diferencia nada más se estriba en hepatitis B y en hepatitis D. Que ya dijimos que en la hepatitis B vamos a tener antígeno de superficie para hepatitis B y antígeno core de la hepatitis B. ¿Sí? Con antígeno soluble, que es el de la hepatitis B. ¿Sí? Pero si me reportan antígeno de superficie D con antígeno de la partícula delta, estamos en una hepatitis D. ¿Sí? Los otros tres no tienen chiste porque hay antígenos específicos para cada uno de la A, la C y la E. ¿Sí? Y eso no va a tener. No levanten la mano más por querer quedar bien conmigo. La vacuna de la hepatitis A no está dentro de la cartilla nacional. La única vacuna que les ponen a todos los pacientes actualmente es la vacuna de la hepatitis B, o sea, es la más agresiva. Y se les pone cuando nacen y 2 vacunas más. ¿Sí? La de la hepatitis A, prácticamente nadie la tiene. Y la vacuna de la hepatitis A, que vale 360 o 400 pesos, Evita la muerte. evita el problema de la hepatitis A. Y la enfermedad, la hepatitis más fácil de que se pueda adquirir es la hepatitis A. Echámonos panda, Gracias.